Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de SQLite. ¿Qué es SQLite? Bueno, SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional que no necesita servidor y se implementa como una biblioteca dentro de las aplicaciones. Al no requerir de un servidor separado y almacenar la información en un archivo, es más fácil de utilizar y de administrar. Sin embargo, su aplicación se limita a pequeños bloques de código o pequeñas aplicaciones que no requieran grandes cantidades de datos. Vamos a ver cómo se instala. Para instalar, hay que instalar el módulo SQLite 3, que es la interfaz que utiliza SQLite con Python. Para ello, como siempre, hacemos pip install db SQLite 3. Una vez lo tenemos instalado, ya podemos empezar a trabajar. Lo primero, vamos a ver cómo crear una base de datos. Para ello, lo que hacemos es crear una conexión. Después, sobre esa conexión, creamos un cursor, que es donde ejecutamos los comandos SQL. Y vamos a poner un ejemplo. Lo primero, como decíamos, ponemos connect y donde está ubicado el archivo con la base de datos. En caso de que ese archivo no exista, él mismo lo crea, creando una base de datos nueva. Después, creamos un cursor a partir de la conexión, punto con el método cursor, y para ejecutar los comandos SQL hacemos cursor.execute con triples comillas y el comando. En este caso vamos a crear una tabla llamada usuarios que tenga un ID que sea un número y que va a actuar de clave primaria, un nombre que va a ser el texto y una edad que también va a ser un número. Por último, solo queda guardar los cambios haciendo un commit con la conexión utilizando este método y cerramos la conexión con .close. Si lo ejecutamos, vamos a ver que si refrescamos los archivos, nos ha creado aquí la base de datos. Vamos a ir viendo algunas operaciones como crear, leer, actualizar y eliminar datos. Para insertar datos hacemos lo siguiente. Como siempre, lo primero nos conectamos a la base de datos, creamos el objeto cursor y ejecutamos el comando SQL. En este caso, usando insert into la tabla usuarios, vamos a meterle en nombre y edad los valores Juan y 25. Para ello vamos a usar dos interrogaciones y ponemos coma y de segundo parámetro le vamos a pasar una tupla con los valores. Si hacemos como siempre el commit para guardar los cambios y cerramos la conexión, ya habríamos insertado esos valores a la base de datos. ¿Cómo podemos leerlos? Bueno, de la misma manera, sin embargo, lo que hacemos es, siguiendo un comando SQL, select from usuarios, es decir, selecciona toda la información, todas las columnas from la tabla usuarios. Esto nos va a retornar una información. Para capturar esa información a una variable, hacemos lo siguiente. Vamos a definir una variable usuarios y a partir del cursor llamamos al método fetchAll. Y de esta manera se guardará la información en usuarios. Y vemos que si recorremos esos usuarios y los vamos mostrando y lo ejecutamos, vemos que así nos lo muestra. También hay que tener en cuenta que la información que se guarda en usuarios no depende de que la conexión a la base de datos esté abierta. Es decir, una vez hemos guardado esa información en usuarios, ya podemos cerrar la conexión y recorrerlo. Para actualizar datos existentes en la base de datos, pues siguiendo este comando SQL vamos a hacer update la tabla usuarios y vamos a hacer un set de la columna edad que le vamos a pasar una interrogación que va a ser el primer parámetro, 30, es decir, vamos a asignarle una edad de 30, where es la condición donde el nombre sea el segundo parámetro, que es Juan. Al principio teníamos en la base de datos que Juan tenía una edad de 25. Si lo ejecutamos y volvemos a leer los datos de la base de datos, vemos que ahora la edad ha cambiado a 30. Para eliminar registros de una base de datos, pues hacemos lo siguiente. Lo único que se modifica es el comando SQL y vamos a hacer delete from usuarios, que es nuestra tabla, where, donde la condición que queramos. Es decir, vamos a eliminar el usuario con nombre, en este caso, Juan. Si lo ejecutamos y volvemos a leer la información de la base de datos, vemos que ya no tenemos nada. Vamos a introducir un par de usuarios. Vamos a seguir con consultas algo más avanzadas.
Primero, los filtros y el orden. Como siempre, modificando el comando SQL, vamos a seleccionar todas las columnas de la tabla usuarios. Vamos a poner que la condición va a ser que la edad sea mayor a un número, que va a ser el parámetro que vamos a pasar, por ejemplo, 20. Y el resultado, con order by, vamos a ordenarlo en función de la edad y en orden descendiente. Si lo ejecutamos, vemos que solo hay uno. Sin embargo, vamos a poner otro valor, por ejemplo, Pepe, y vamos a decir que tiene 36. Lo introducimos en la base de datos y si volvemos a ejecutarlo, vemos que efectivamente nos lo ha ordenado en función de la edad en orden descendiente, es decir, arriba los valores más elevados y vamos descendiendo a medida que bajamos. Vamos a ver cómo utilizar joins para combinar información de múltiples tablas. Como ya estáis viendo de primera mano, con el cursor .execute podemos ejecutar varios comandos SQL directamente. Vemos que aquí lo primero que hacemos es crear una tabla tareas que tiene un ID, una descripción y un usuario. A continuación, le insertamos a esa tabla dos valores, tarea 1 con el ID de usuario 1 y tarea 2 con el ID de usuario. Ahora, para unir dos tablas, hacemos lo siguiente. Seleccionamos las columnas de cada una de las tablas con las que nos queremos quedar, en este caso de la tabla usuarios con la columna nombre y de la tabla tareas con la columna descripción. Esto de la tabla usuarios. Ahora lo que hacemos es unir usuarios join con la tabla tareas on y le especificamos qué columnas se van a unir de cada una, que se corresponde con el ID de la tabla usuarios con la columna del ID de usuario de la tabla tareas. Es decir, nos va a unir las dos tablas donde se cumplan que estos son iguales. Si lo ejecutamos, vemos que habíamos definido que Juan tenía un ID 1, como vemos aquí, un ID 1, entonces donde haya ID 1 y la tarea tenga un usuario ID 1, nos lo junta, es decir, en la nueva tabla tenemos Juan con tarea 1 y Juan con tarea 2. Si a la tarea 2 le cambio el ID a 2, vemos que ahora nos va a relacionar la tarea 1 con Juan y la tarea 2 con el otro usuario que era Pepe, que veíamos que tenía ID de 2. Vamos a ver cómo trabajar con las transacciones y el manejo de errores, para de esta manera garantizar la integridad de los datos cuando estamos haciendo operaciones complejas. Lo que vamos a hacer es, definiendo este manejo de errores, vamos a ejecutar begin, ejecutamos este comando donde insertamos información en la tabla usuarios y hacemos el commit. Esta vez lo vamos a hacer con execute. En caso de que ocurra un error, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando rollback. ¿Rollback qué hace? Rollback vuelve al punto anterior de la base de datos. Es decir, esto que habíamos hecho, en caso de que ocurra un error, pues no se mostraría. Utilizando finally le decimos que finalmente cierre la conexión, sí o sí. También podemos manejar errores que vengan directamente de SQLite. De esta forma, utilizando sqlite.error as error. Y cuando se produzca un error de SQLite, vamos a entrar en este step y vamos a ejecutar el siguiente comando. Hasta aquí el tema de base de datos con SQLite. Como siempre, espero que os haya parecido interesante. Si tenéis dudas o queréis saber algo más acerca del tema, dejármelo en los comentarios. Os dejo en la descripción el enlace al documento y como siempre, hasta la próxima.